Bueno, pues hoy ha comenzado esa EBAU, ese examen de acceso a la universidad en varias comunidades, entre ellas Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Asturias y Aragón. Pero es que algunos estudiantes ya comenzaron unos días antes, por ejemplo en Madrid, se comenzó ayer, día 7 de junio, y hay algunos que todavía están esperando a que comience. Así que desde luego que esta prueba de acceso está generando, bueno, pues mucha discordia y más en un año como este. Vamos a hablar sobre ello con Sonia García, secretaria estatal de comunicación de AMPE. Muy buenos días, Sonia. Buenos días. Bueno, decía que ya solo las fechas son un desbarajuste total, es decir, que aquí cada comunidad autónoma comienza en un momento diferente. Entiendo que eso también repercute en la seguridad de los jóvenes, porque algunos tienen más tiempo o menos tiempo para prepararse, o a lo mejor es la sensación que les da a ellos también. Sí, mira, una de las claves que has dado, ¿no?, en esas diferencias son las fechas, ¿no?, de convocatoria. Hay una primera convocatoria que va desde primeros de junio hasta mediados de junio, que los últimos en realizar la prueba son los alumnos de Andalucía, pero luego hay todavía más desigualdades en una segunda convocatoria de la EBAU, que va desde últimos de junio. Incluso algunas comunidades autónomas lo desarrollan en el mes de julio, e incluso en septiembre hay comunidades como Cataluña que existe esa segunda convocatoria. Por tanto, imagínate las diferencias que puede haber a la hora de los alumnos de repasar y de presentarse a esas pruebas de EBAU. Y luego además una cosa que también critican mucho, ¿no?, los jóvenes que están ahora presentándose a esos exámenes. Yo he estado hoy un poco bicheando en Twitter, enseguida veremos algunos de esos tweets que he sacado, pero una de las cosas que se quejan, ¿no?, estos jóvenes, es que luego, claro, en función de la nota, tú tienes plaza en una universidad u otra. Y bueno, al final esto también va a repercutir en si tienes pues un mejor horario, si consigues entrar en la carrera que tú quieres hacer, etcétera. Entonces, claro, eso hace que todavía tengan más presión. Sí, además es, como bien apuntas, el acceso a la universidad es igual para todos, pero el llegar a ese acceso es desigual. Me explico. Por ejemplo, en la obtención del título de bachiller, es un título, el título son expedidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y tienen una validez a nivel Estado, pero según un Real Decreto que salió en septiembre del año pasado, deja esos criterios a las comunidades autónomas para que puedan modificarlos, e incluso dice que no están supeditados a la aprobación de todas las asignaturas, el título. Por tanto, hay comunidades autónomas que siguen estos criterios de este Real Decreto, y por otro lado están las comunidades autónomas que siguen los criterios de la LOE 11, que tienen que aprobar todas las asignaturas de bachillerato para obtener ese título y así presentarse a la EBAU. Claro. Por tanto, imagínate dónde está ahí esa desigualdad, ¿no?, de llegar a un título con una media. Es verdad que estas comunidades, como Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Asturias, que se han acogido a este Real Decreto, tienen que tener una media de 5 en bachillerato, pero puede ser que en algunas asignaturas tengan un 10 y en otras puedan tener un 0. Desde luego que esto es una injusticia, y a ojos de muchos estudiantes lo verán así, porque habrá algunos que se habrán quedado, que no habrán podido presentarse en esas comunidades donde se obliga, ¿no?, a tener todas las asignaturas aprobadas, y dirán, bueno, ¿por qué yo no? Y otros sí, claro. Yo entiendo el descontento, ¿no?, de esos jóvenes que se presentan ahora o bueno, que no han podido presentarse por este motivo a la EBAU. Voy a hacerte mención a esos tweets que yo había visto, porque también, a pesar de tener una misma estructura de examen, las preguntas son totalmente distintas. Entonces, yo, por ejemplo, me he encontrado bueno, pues un primer tuit en el que pues una chica se quejaba, decía: compara y contrasta de coña las desigualdades en los exámenes de la EBAU. Puede ser que ni siquiera uno sea más difícil o más fácil, pero al final, cuando hay dos exámenes distintos, es bueno, pues es desde luego que
difícil que estos jóvenes no hagan comparativas y no piensen que a lo mejor es que justo a mí me ha caído lo difícil, ¿no? Sí, además, mira, yo creo que es la segunda gran diferencia que existe, ¿no? en este acceso a la universidad. Es verdad que partimos de una estructura común para todas las comunidades, pero las preguntas son totalmente diferentes en unas comunidades y en otras. Por tanto, la exigencia, el rigor de los exámenes, pues son diferentes en cada comunidad autónoma. Es verdad que la diferencia, por ejemplo, con la pandemia, lo que ha propiciado es que haya más flexibilidad a la hora de elegir preguntas. Se pone, imagínate, si antes de 4 preguntas se ponían 2 a elegir, ahora de 4 se ponen 8, ¿no? Entonces, bueno, pues deja más disponibilidad a la hora de elegir. Esto se ha hecho por el hecho de la pandemia, de muchos alumnos han tenido que seguir las clases de manera semipresencial. Y entonces, bueno, pues se ha flexibilizado esos criterios. Pero es verdad que en las comunidades autónomas hay esa diferencia de preguntas entre unas comunidades y otras, aunque es verdad que la estructura es la misma. Uh-huh. Mira, justo ahora estaba recibiendo yo un tuit que me decía, no es EBAU con B, es EBAU con V. Es que hasta en eso hay discrepancias, ¿no? Porque se puede escribir de ambas maneras. EBAU con B, lo escriben en algunas comunidades autónomas y EBAU con V en otras, pero ambas son correctas, ¿no? Pero de nuevo aquí hay una discrepancia, ¿no? De forma de calificar este examen. Quiero decir, que no se libra en ninguna de sus vertientes o en ninguno de sus flancos. Es verdad, así es, ¿no? Y fíjate, otro tema que yo creo que también está la diferencia y creo que también es significativo resaltar, es las tasas de pago de presentarse a la EBAU. Estamos hablando de una diferencia bastante importante, a lo mejor de 80 euros de unas comunidades autónomas. Partimos de comunidades, me parece que es La Rioja, que son 46 euros, a Aragón, que son 124 euros. Creo que para presentarse a un mismo examen la diferencia es abismal. Uh-huh. Una cosa que te iba a preguntar, ya que hacías alusión, ¿no?, a que ahora, bueno, pues se le dejaban más opciones a los jóvenes de preguntas, que si antes había que elegir 2 de 4, ahora se pueden elegir 2 de 6, por ejemplo, o 4 de 8, creo que me habías comentado, Sonia. Pero claro, esto por el año complicado que han tenido estos jóvenes de bachillerato, ¿cómo les ha afectado? Porque han tenido clases semipresenciales, han tenido que confinarse en algunos momentos porque había algún positivo en la clase, y estamos hablando de jóvenes en edad adulta, algunos que habrán cumplido los 18 años, pero desde luego jóvenes a las que todavía les falta ese nivel de adultez, de madurez, quizás para ser lo suficientemente responsables, para seguir bien, ¿no?, sus lecciones, para que no haya alguien encima de ellos, incluso para seguir, bueno, pues esas clases, si no es de una manera presencial y con el profesor ahí para, bueno, pues llamarles la atención, explicarles las cosas que realmente no han entendido bien. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se han enfrentado nuestros jóvenes en este año lectivo, esos jóvenes que se presentan a ese examen tan crucial? Sí, yo creo que has dado en las claves, ¿no? Yo creo que a todos nos ha afectado la pandemia a muchos niveles, ¿no? Sobre todo el personal y el profesional, ¿no? Y pues ellos, yo creo que por la edad y por los estudios que están cursando, también les ha afectado, y mucho. Partimos primero de un curso que el tercer trimestre no acudieron a clase y muchos perdieron clase. Desde los alumnos, a lo mejor que no tenían los medios informáticos necesarios para conectarse a lo mejor en las clases, y luego, bueno, pues hasta que los docentes se pusieron en marcha a ver cómo abordaban las clases presenciales, hacerlas totalmente de manera online. Entonces, bueno, ahí es verdad que se perdió incluso contenidos, no pudieron dar muchos contenidos. Y después pasamos a este curso escolar. Este curso escolar que muchos de los alumnos de bachillerato han tenido clases semipresenciales. Pero además de esa semipresencialidad, que yo creo que cuesta por la edad que tienen, ¿no? Habrá niños o chicos que sean muy maduros
pero otros que a lo mejor pues, ese compromiso, esa responsabilidad les cuesta un poquito más y necesitan pues ir, por ejemplo, a clase todos los días, al centro educativo. Entonces tenemos que entender todo ese abanico, ¿no?, de casos que ha podido afectar a la pandemia y además ya no solo las clases semipresenciales, sino que a lo mejor ha habido muchos alumnos que han tenido el COVID, en su familia han tenido el COVID, han tenido que estar en cuarentena, situaciones familiares a lo mejor de crisis o no tener ordenadores para todos en casa, que eso también puede ser una otra posibilidad, ¿no? Sí, desde luego que es así, y también aquellos que ahora no se hayan podido presentar porque han dado positivo o porque tienen un contacto estrecho directo y están haciendo cuarentena, que también debe ser una faena grande para esos chicos que llevan preparándose este examen pues un año entero y todo el esfuerzo que han puesto. Sonia, sí. Les han dado fechas, les han dado otras fechas para todos aquellos que estén en cuarentena o tengan el COVID se puedan presentar. Menos mal, porque desde luego que esto sí que es una faena, pobrecitos míos. Yo recuerdo la selectividad como un trance en mi vida que estaba deseando pasar y todavía sueño que me tengo que presentar. Así que imagínate, Sonia. Te iba a hacer un último apunte respecto bueno, a esta EBAU, también a estos jóvenes, ¿no?, que se están presentando ahora, y es en las notas, ¿no? No sé si el año pasado se notó que bajasen de alguna manera las calificaciones finales en esta prueba con respecto a años anteriores, o estas facilidades, digamos, que se les han dado por las circunstancias, claro, que las merecían, pues han mantenido más o menos la media, ¿no?, de las notas que se han tenido en las pruebas de acceso a la selectividad, más o menos estables, iguales que antes de la pandemia. Bueno, la verdad es que, como apuntas, ahora mismo, por ejemplo, no tenemos claro datos de las notas de esta EBAU porque se está realizando todavía en muchas comunidades autónomas y en otras ni siquiera se ha puesto en marcha. Y el año pasado yo creo que lo que apuntaron mucho son exámenes que no contuvieran mucho contenido del último trimestre. Entonces eso es lo que ayudó a que se desarrollara la EBAU de la manera mejor posible. Ahora, las notas, ahí me pillas que no sé muy bien cómo fue la media comparada con otros años. Bueno, no sé si había datos, pero bueno, quería hacerte la pregunta por si los hubiera, saber si a los pobres también les ha afectado de esta manera, porque al final uno se siente orgulloso, cuando saca una buena media, saca una buena nota, así que ojalá que todos aquellos que han estudiado bien y que sean buenos estudiantes puedan seguir presumiendo de tener una alta calificación. Desde aquí, bueno, pues todo el ánimo, todo el apoyo y toda la suerte del mundo. Sonia García, secretaria estatal de Comunicación de AMPE, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo, que vaya bien.